Quisiera hacer un breve repaso de los temas que hemos hablado en el video anterior. Hablamos acerca de cuidarnos del engaño y de usar las barreras protectoras sobre nuestros hijos, hablamos acerca de los contenidos de la educación, vimos a la familia como primer agente natural de la educación y de la importancia del acompañamiento de esta sobre los niños. También vimos el uso de algunas palabras en los fenómenos sociales, también vimos sobre el gobierno y la importancia del liderazgo en la familia, vimos la importancia de volver a las sendas antiguas como planificación familiar diseñada por Dios. Hemos visto estos temas brevemente, muy rápidamente, pero ahora quisiera relacionarlos a todos estos de manera transversal con el tema de la participación. Para entrar de lleno al tema, quisiera hacer un pequeño desvío para explicar dos conceptos. Lo que tiene que ver con lo que en educación llamamos macro, actividades macro o actividades micro en educación. Si me permiten, voy a comentar brevemente cómo está organizado el sistema educativo en la República Argentina. A partir de 1974 se pasó de un paradigma centralizado en la administración de la educación a un modelo descentralizado. En el primer paradigma, la organización, las decisiones y las designaciones del sistema educativo del Chaco se realizaban en la provincia de Buenos Aires, no solamente con el Chaco, sino con todas las provincias del resto del país. A partir del mencionado año se inició un proceso de transferencia de la educación de la nación a las provincias. Fueron varios los argumentos que justificaron el cambio, algunos económicos, otros de otra índole, pero uno de los más fuertes era que el modelo de administración y de gestión educativa centralizado no lograba la participación y el compromiso que se esperaba de los diferentes actores o protagonistas de la educación en cada escuela del país, y lo que se pretendía era que esta participación fuera mayor. Es a partir de este cambio de paradigma en el país que la participación en todos los órdenes de la educación comenzó a ser un tema de agenda. A modo de ejemplo, en lo que tiene que ver con las actividades macro en educación, podemos mencionar el máximo órgano que regula las leyes, toma las decisiones y organiza el curso de la educación en el país, como es el caso del Consejo Federal de Educación. Este consejo está compuesto por los representantes en el Ministerio de Educación de cada provincia, o sea, los ministros. Está compuesto por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que representa a todas las universidades del país, y por los gremios estatales, gremios docentes reconocidos. Esto sería a lo que nos referimos cuando hablamos de un tipo de participación desde lo macro a nivel educativo. ¿Por qué digo participación? Porque para poder tomar decisiones, cada una de las provincias debe enviar a su representante en conjunto con todos los actores que participan, son los que toman las decisiones, establecen normativas, y esas normativas se escriben, se difunden y se pretenden después, a modo de réplica, que en cada provincia se compartan los mismos criterios y se establezcan como cuestiones comunes a todo el país. Entonces, cuando nos referimos a cuestiones macro a nivel educativo, nos estamos refiriendo a las autoridades que gobiernan en un determinado momento y a los cuales se accede por carrera política este tipo de participación. Desde las bases en los diferentes partidos políticos se puede llegar a través de la militancia a formar parte de esta participación en las micro decisiones políticas. Pero también tenemos
el otro nivel, que es el nivel de lo microeducativo. Cuando nos referimos al nivel de participación en este sentido, nos estamos refiriendo a las unidades más pequeñas, que no son pequeñas ni por cantidades ni por espacio físico, sino porque es un nivel más cercano a las bases y que a su vez permite la mayor participación e influencia e intervención de la sociedad en las decisiones de la educación. Intervención y participación que abre las puertas a las familias para que eso suceda y se concrete. Recordemos, por otro lado, que la Ley de Educación reconoce a los padres, a las madres o tutoras como los agentes naturales y primarios de la educación de los niños, jóvenes y adolescentes del país. En segundo nivel, tenemos ya como agentes del Estado a los docentes, quienes se forman, se capacitan, estudian para enseñar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero hay momentos y hay espacios en las escuelas donde los docentes e instituciones abren las puertas a la participación de la familia. ¿Y cómo se da esa participación en las escuelas? Si hablamos de las escuelas estatales, hay dos maneras. Existe a nivel de las instituciones lo que se denominan comúnmente como cooperadoras o consejos escolares. Son dos cosas diferentes. Una cosa son las cooperadoras, que generalmente están constituidas por los padres, madres o tutores de los niños que asisten a las escuelas del radio. En el caso de los consejos se incluyen a otros actores sociales como cooperativas, asociaciones, empresas, negocios, vecinos, exalumnos, etc. Entonces lo que marca la diferencia es los niveles de participantes dentro de cada una de ellas. Lo que escuchamos más comúnmente en las escuelas es el sonido de las actividades que realizan las cooperadoras escolares. ¿Qué sabemos acerca de las actividades que se realizan en estas cooperadoras? Bueno, que generalmente son las que apoyan o ayudan en cuestiones económicas a las instituciones. No obstante, si quisiéramos ahondar un poco más en la información con respecto a cada uno de esos, podemos buscar en Google que el Ministerio de Educación tiene todos los marcos normativos subidos y si a alguien le interesa, por ejemplo, la ley 5160/03, el decreto 353/05, donde hay mayor información al respecto. Generalmente lo que en el común de la gente los papás dicen es, no, formar parte de las cooperadoras es mucho tiempo, te insume un tiempo extra, etcétera, etcétera, pero está abierto para todos, no hay restricciones al respecto y es muy interesante que las familias puedan acercarse, formar parte de este tipo de espacios y participar en la vida de las instituciones. En el caso de las escuelas privadas, los espacios de participación son diferentes, porque hay otra lógica en esas escuelas, pero sí existen niveles de participación hacia las familias que son más bien presenciales y que se generan a través de los encuentros o reuniones que se organizan en las escuelas. En algunos casos son de tipo informativos, evaluativos, etc. Las escuelas estatales también realizan estos últimos espacios de participación con la familia. Acercarse a las escuelas y participar activamente es muy importante para todos. En primer lugar, hay un mensaje directo que le damos a nuestros hijos. Y el mensaje es que nos interesan los lugares a donde ellos están, que nos ocupamos por saber qué sucede en esos lugares y que este mensaje, si bien a veces parece
para los adultos una cuestión un poco más tediosa, un poco más engorrosa, un poco más complicadas, a los niños les hace muy bien. A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a nuestros hijos les hace muy bien que los acompañemos desde todos los lugares que podamos. Así que este no es un mensaje menor, porque si lo hacemos cuando son pequeños, a medida que van creciendo en el desarrollo, ellos se acostumbran a vernos a nosotros como participantes de ese acompañamiento en su crecimiento. Los docentes, en segundo lugar, nos permiten ser partícipes activos en la vida de las instituciones, y eso no es un detalle menor. Acompañar a los docentes en su labor, no meternos en las cuestiones que tengan que ver con los procesos de enseñanza, porque para eso se supone que se formaron, pero sí hay algunos puntos de vista en los que sí podemos participar y en los que sí podemos tener intervención. Los docentes estudiamos para enseñar, pero se habla de que la educación es un hecho social y que el docente no es el único que educa, que en el que las familias participamos, y en especial en los mencionados momentos que se prestan para que podamos hablar y seamos escuchados, momentos como estos de los que estamos hablando. También se dice que la educación es un proceso integral, y en esa integralidad los niños, adolescentes y adultos somos personas. Y la definición de persona dice que es aquel que tiene cuerpo, mente y espíritu. No se puede negar que esa integralidad lleva un espíritu impreso. Un pequeño gran detalle, que no es pequeño, y que cuando hablo de las familias no me refiero solamente a los padres. Sabemos que hay una gran variedad en las situaciones reales con respecto a la familia, sino que estamos hablando de la participación de otros adultos mayores dentro de la familia, y en especial quisiera hablar la de los abuelos. Y de cuánto pueden llegar a ayudar a los hijos y a los nietos particularmente en este momento. ¿De dónde saco esta idea? Pues de la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:5 dice el apóstol Pablo a Timoteo lo siguiente: porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. A través de este versículo podemos ver cómo en un segundo frente de protección los abuelos adquieren un papel importante. A Timoteo le ayudaron a afirmar la fe su madre y su abuela. Fíjense qué importante que es el rol de la familia y de lo que hacemos en la familia. El doctor Money, quien fue el primer médico en realizar experimentos de cambio de sexo en los gemelos norteamericanos, y del que no se habla mucho, pero creo que fue quien sentó las bases, mucho más allá de todos estos protagonistas que comúnmente conocemos de la ideología de género. Y él dijo, tiene un libro escrito al respecto, que los padres son los que realizan el proceso de completamiento en la afirmación de la identidad y la sexualidad en la vida de los niños. Reitero, el proceso de completamiento en la identidad y la sexualidad de un niño. Ahora, ¿queda claro por qué apuntan a destruir a las familias? ¿Queda claro por qué hay que levantar la mayor cantidad de frentes posible de protección acompañando a los niños en su crecimiento? Este es un buen momento para acompañar más en profundidad. Pero lo cierto, retomando el tema de los abuelos y de la participación de estos en la familia, es que en algunos casos los abuelos somos los que más disponemos de tiempo
mucho más que los padres, para poder participar de las actividades de los niños. Por ejemplo, para poder sentarnos con ellos y mirar los programas de televisión, mirar los programas que ellos miran y poder hacerles ver a la luz de la palabra de Dios qué cosas agradan a Dios y cuáles no, qué cosas le convienen y cuáles no. Poder ser de ayuda valiosa para detectar ese tipo de cosas que a veces los niños consumen sin filtro. Los programas de televisión sabemos que están inundados de cosas que si analizamos cuadro por cuadro, vemos que están asentados en principios totalmente lejos de la palabra de Dios. No solamente lejos, sino contrarios. Hacer esto, que parece algo tan insignificante y tan poco, es ser agente primario y natural, es contribuir a que los niños sean críticos, reflexivos y que aprendan a elegir, porque se enseña a elegir. Deuteronomio 30, 15, 19 dice, te pongo la vida y la muerte, escoge, elige. Uno no nace eligiendo, aprende a elegir. A elegir se enseña y se aprende y somos nosotros, los adultos, los que tenemos ese trabajo con los niños. Somos los padres los que tenemos que afirmar esto. Los medios de comunicación siembran en la mente de nuestros niños y nosotros generalmente no ponemos ninguna barrera de protección a sus cabezas y a sus corazones. Pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentado a mirar lo que ellos miran? Pregunto. Le preguntamos qué entienden de lo que están mirando, porque lo que entienden es lo que creen. Si estamos hablando de niños pequeños, por ejemplo, en sus fantasías, todo es real. Si hablamos de un adolescente, está afianzando su identidad. Lamentablemente a veces estamos corriendo los adultos detrás de nuestras cosas de adultos, que a veces no nos damos cuenta de estas cosas. En otras, las circunstancias nos superan y mientras tanto, las semillas caen sobre nuestros niños. Solo para reafirmar la idea de participación, digo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo cuando los docentes citan a una reunión en las escuelas para una o para otra cosa, porque son los momentos oportunos para hablar, para hacer preguntas, para dar nuestra opinión, para dejar por sentado lo que todos nosotros pensamos como parte de la sociedad y como parte de del pueblo de Dios. Pero para ello, nosotros debemos tener en claro dos cosas: quiénes somos y qué creemos. Somos parte del pueblo de Dios y no creemos ni aceptamos las mentiras en todas sus formas y engaño. Las familias deben estar atentas a lo que se le enseña a los chicos en el día a día, hoy más que nunca. Deben involucrarse en los contenidos que se le enseña en la escuela. En estos momentos, con las plataformas virtuales o las tareas que están recibiendo los chicos en la casa, los padres están viendo más de cerca lo que la escuela da. Y en este sentido me permito soñar, o me permito desafiarlos también, porque si los padres entienden el nudo principal que la escuela pretende enseñar en una actividad, pero el ejemplo que utilizan no es verdadero y es parte de un engaño, los padres o tutores podrían enseñarle al niño desde la verdad con otros ejemplos. El otro día veía un material en el que se le pedía a un adolescente que lea una poesía y la analice. Pero la poesía negaba a Dios. Y pensaba, existen tantas poesías, ¿por qué no buscar otras del mismo autor? ¿O por qué no de otros autores? ¿O por qué no enseñarle a ver a los niños, a los hijos, que algunos hombres niegan la existencia de Dios a través de la poesía? Yo no creo que ningún docente se resista o niegue
o repruebe la nota del estudiante si en realidad él está demostrando que entendió el concepto y aprendió el contenido que el docente quería? Es cuestión de dejar volar la imaginación. Otra cuestión importante: los tiempos que vivimos corren muy rápidos. Hasta dan la sensación de que nos rinden menos y nos llevan tan rápido que entre todas las cosas no nos damos cuenta de que nos cuesta encontrar tiempo para hablarnos entre nosotros y para escucharnos. Estas cosas también se enseñan, y se enseñan en casa. En casa se enseña a hablar y también se enseña a escuchar. Pero lo importante es que entre nosotros aprendamos a desarrollar la escucha para conocernos mejor, para conocer qué les gusta a los niños y qué cosas no. ¿Qué piensan acerca de determinados temas los jovencitos, los adolescentes? En un principio, los niños pequeñitos van haciendo la interpretación sobre el mundo que los rodea. Y hay una característica de las infancias que muchas veces suman anécdotas en toda la familia, y se trata del animismo, en el que los niños van construyendo las nociones elementales del mundo. Los objetos se transforman y un palo de escoba puede ser un gran caballo. Con esa noción y con esa acción van aprendiendo qué es un caballo, cómo es, qué cosas hace, qué sonidos realiza. Ven como todos vamos aprendiendo sobre el mundo. Nadie le dice a un niño pequeño todo lo que fue observando y apropiándose de un contenido de la realidad. Cuando los adultos les decimos, mostrame cómo hace el caballo, y ellos lo hacen, estamos afirmando lo que ellos solitos aprendieron. Por eso es necesario hablar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, porque hay estructuras mentales, conceptos que ellos solitos construyeron de la realidad. Esas son las oportunidades para enseñar, y esto es lo que en educación se denomina conocimientos previos. Usemos estas herramientas para detectar y destruir las cizañas que el enemigo pretende sembrar, y aprovechemos para plantar buenas semillas. Si los padres sentaran las bases de una comunicación exitosa, continua, desde pequeños, en los adolescentes, que es el momento de mayor crisis, este pilar estaría disponible para hablar de todos los temas. Tener momentos de intimidad con cada hijo, conocerlos, saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, para apreciar sus aciertos y fortalezas, sus inclinaciones, para reafirmar los dones que Dios puso en ellos, es lo más valioso que podemos hacer. Los sueños que ellos tienen son los sueños que Dios puso en ellos. ¿Cómo no ayudarlos a cumplirlos? El enemigo tratará y trabajará duro para que no lo logren. No le demos espacio. Recordemos, la historia de José es el ejemplo más claro de cuánto se debe luchar. Soportar para forjar un temperamento, para conquistar un sueño y hacerlo realidad. Pero si no somos sensibles los adultos, no escuchamos y no nos detenemos para mirar, podremos estar dejando pasar la voluntad de Dios para la vida de nuestros pequeños, de aquellos que son la herencia de Dios. ¿Cuántos ejemplos nos deja la palabra acerca de los artesanos que construyeron el tabernáculo? Lo hicieron tantos años atrás, sin tecnología como la que hoy contamos, pero la hicieron con una guía especial de Dios. El talento estaba en ellos. El talento no nace de la nada, se trabaja cada día. Ahora, preguntémonos, ¿conocemos a ciencia cierta los talentos que Dios depositó en nuestros hijos? ¿Cómo colaboramos con ellos? ¿Cuántas cosas debemos aprender las familias?
porque los padres no estudiamos para ser padres, no nos graduamos en la universidad de padres, no fuimos a la escuela de padres, no hay una formación específica para ellos. Nos graduamos cuando nos ponen un hijo en un brazo, cuando esa nueva vida comienza a compartir con nosotros cada segundo, ahí nos damos cuenta de cuánto tenemos que ir aprendiendo. Cuando mi segundo nieto nació, le dije al padre, él va a llorar de muchas maneras, por hambre, por frío, por molestias y por dolor. Entonces el padre me preguntó, ¿y cómo los diferencio? Y yo le respondí, eso lo vas a aprender solito, yo no lo sé. Así es el oficio de ser padres, se aprende, y se aprende cada día, y se aprende de los errores, y se aprende particularmente si dejamos que Dios nos vaya enseñando lo más hermoso que Él nos confió, cómo podemos ir acompañando y ayudando a que este crecimiento y este desarrollo también vaya cimentado en la fe, en la vida espiritual. Bien, un docente, les cuento otra anécdota. Un docente citó a los padres a una reunión y le pidió que sentaran a sus hijos en sus regazos y que tanto los niños como los padres escucharan los latidos del corazón de cada uno. Y luego les preguntó si alguna vez se detuvieron a escuchar los latidos de sus corazones, a los que todo el auditorio respondió que no. Luego la docente le preguntó si sabía qué decía el tic-tac de cada uno. Y el tic-tac solo dice 2 palabras. Te amo. Qué bello ejemplo. Se los comparto porque amamos a nuestros hijos y a veces no los escuchamos. Y ellos también nos aman. Recordemos la advertencia de Jesús. El enemigo vino para robar, matar y destruir. A eso se dedica. No lo dejemos. Solo para cerrar la idea de participación y el acompañamiento de la familia, les cuento que hay varios trabajos de investigación acerca de este tema en educación y se ha demostrado que quienes obtienen mayores resultados son aquellos niños, adolescentes o jóvenes cuyas familias establecen un acompañamiento continuo y sostenido en las tareas. Bien, he intentado por todos los lados, de manera breve y reducida, mostrarles y compartir con ustedes lo importante que es la participación en el acompañamiento de nuestros hijos. Bueno, cuando les conté cómo funciona la educación en la República Argentina, le compartí lo que hay hoy, actualmente. Pero hay un detalle. La Ley Nacional de Educación habla de otros formatos que pudieran surgir. Es decir, reconoce que los actuales formatos no son los únicos modelos para impartir educación. Acepta, nos abre la puerta con esa expresión. Hasta acá nuestro sistema educativo se asienta en lo que conocemos como los 4 niveles. Nivel inicial, primario, secundario y superior. Y se extiende también a través de las modalidades, que son unos formatos de educación asentados en situaciones particulares, como por ejemplo la educación rural, la educación intercultural bilingüe, educación especial, educación hospitalaria, educación en contextos de encierro. En algunas provincias existen otras modalidades y asentados sobre 2 tipos de gestión o 2 modelos de gestión que son la estatal o privada. Pero no existe y no presenta otras maneras de educación como una propuesta concreta y real. Si miramos dentro de este rango y observamos dentro de este rango de otras maneras y miramos
lo que sucede en otros países de América Latina, del mundo entero, vemos que existen un modelo de escuela denominado homeschool y que tienen diferentes rangos en los que son presentados. En algunos casos las propuestas van acompañados a través del Estado de una legislación educativa que las avala, en otros el Estado ejerce el control, en otros se presentan desde otras posibilidades. Hay una gran variedad de ellas. Sería interesante poder ahondar en este tema. En estos días hemos visto lo que es un avance de la escuela en casa y de cómo podría funcionar. Sabemos que nuestros hijos son nativos digitales y en algunos casos son los niños y los adolescentes quienes nos enseñan a los adultos cómo usar las nuevas tecnologías. Se dice que el aprendizaje se encuentra a un clic de nosotros y me parece que este es el momento óptimo para que podamos participar, opinar y crear, si es posible, con la ayuda del Señor, algo que nos podría facilitar y permitirnos levantar las barreras de protección para las nuevas generaciones, para que todos podamos decir, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para ellos tenemos que empezar a participar, empezar a involucrarnos, y quizás hay algunos que ya lo han hecho y hay otros que este es el momento de empezar a hacerlos. No hay barreras, no hay límites. Generalmente los límites los ponemos nosotros. Dios los bendiga.